Rosario Pioli hoy celebro a Güemes y San Martín. ¿Por qué elegí a Güemes y San Martín? Bueno, ustedes saben que desde noviembre del año pasado estoy haciendo estos espacios de celebración de los valores que construyen camino, sentido, que son el arraigo para la vida, que son los valores de la autenticidad, la libertad y el hacer, estar en movimiento, en acción, estudiar. Por eso invito a personas que me pueden hablar de esos temas, de esas personas o esas personas mismas, ¿no? En los cuales nos resaltan estos valores que nos sostienen, nos inspiran y, y particularmente nos dan una coordenada, ¿no? Para comprender que podemos ser el cambio que queremos ver. Esto a mí es algo que me motiva muchísimo y, y lo comunico todo el tiempo, ¿no? Como que salir del lenguaje en el cual somos víctimas, donde no podemos hacer nada con una situación y comprender que sí que podemos hacer y que esos valores son los valores que sostienen y que crean la vida. Bueno, eh, hoy invité a dos historiadores, eh, a Diego Amante y a Martín Marongiu, que después ahora los eh, presentaré. Nos contarán de la amistad de Güemes y San Martín. ¿Y por qué empecé a hablar de Güemes? Ustedes ya ven que es el tercer episodio que hago dedicado a Güemes. Bueno, resulta que acá lo tenemos a Leo de Moli, de Campo Más Ciudad, de este movimiento ciudadano que abraza la República, los valores de la Constitución, que han creado un evento federal que se llama Güemes 200+1. Bueno, Leo, buenas tardes. Quiero que le contemos a la gente que todavía no sabe qué es el 200+1 y las novedades, las últimas novedades que hay, que son muy auspiciosas. Hola, buenas tardes. Bueno, mucho gusto. Eh, sí, mi nombre es Leo Morí, yo soy integrante de Campo Más Ciudad y bueno, hace un tiempo que estamos trabajando en distintas cuestiones y este año decidimos hacer esta, este Güemes 200+1 eh, en base a lo que sucedió el año pasado en el 200 aniversario de la muerte del general Güemes, donde no dejaron entrar a hacer la vigilia a sus gauchos. Y bueno, Claro, ¿no? nosotros, Porque Leo, los gauchos de Güemes durante 200 años cumplieron la vigilia, ¿no? Esa vigilia de todos los 17 de junio. Y en el 2021, la comitiva del presidente de nuestro país impidió entrar al acceso al monumento de Güemes y bueno, y como quisieron reemplazar a los soldados por militantes profesionales, digamos, ¿no? Y eso fue como una afrenta, ¿no? A los soldados gauchos de Güemes. claro, justamente eso fue lo que pasó y a nosotros, bueno, que estamos hace un tiempo viendo qué es lo que pasa en la Argentina, en el día a día, en el desconformismo en el que algunos vivimos, eh, nos, pareció nos pareció necesario poder resaltar esa situación y poder reparar esa ofensa que sucedió hacia los gauchos de Güemes. Nosotros lo que queremos resaltar con el Güemes 200+1 es el gesto al amigo en el día a día, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos resaltar es la imagen de un hombre digno, de un tipo que luchó por nuestra libertad, de un hombre que eligió morir por el pueblo y por la libertad del pueblo. Pasó el tiempo,
quienes lo han conocido y conocen en profundidad su historia, que tipos como Diego día a día se llenan de emoción y cuentan, transmiten, como la mayoría de los salteños, porque bueno, el que conoce Salta sabe que Salta es Güemes y Güemes es Salta. Y nosotros a lo mejor por estar en distancia y demás, o porque no hemos pensado a lo mejor la vida en profundidad o la historia en profundidad, no conocíamos, o al menos en mi caso, yo conocía no tan en profundidad, pero bueno, tenía conocimiento de qué era lo que había hecho, por eso el año pasado cuando sucedió este hecho, desde mi punto de vista, que es una cosa que no debe suceder con nadie que haya tenido este gesto por el resto de los ciudadanos argentinos. Un Me hecho elegí, asiago, ¿no, Leo? Vos como productor de la provincia de Buenos Aires, como un hombre de campo, ¿cómo? vos como productor o sea, como una persona que trabaja en la provincia de Buenos Aires, que estás en el campo, que Sí, no, comprendés la tierra, que amás, el 9 de julio pasado en San Nicolás se encontraron, ¿no? Con los gauchos de Güemes alrededor de un fuego y ellos te comentaron la situación, ¿no? sí, yo en realidad la conocía porque me gusta la historia, no tengo toda esa información que tiene Diego, con quien me sentaría días enteros a escucharlo, porque es el que conozco de los dos que va a hablar, al otro muchacho no lo conozco, a Martín, eh, pero, o sea, uno no tiene que permitir que sucedan este tipo de cosas porque si no, la gente con valor, como lo tuvo Güemes, donde él tuvo la oportunidad de poder salvarse, que es lo que generalmente hace la gente hoy en la actualidad, él eligió morir por nuestra libertad. Entonces nosotros como ciudadanos debemos devolver ese gesto. Tenemos que tener ese gesto y creo que llegó el momento de empezar a ponerle el cuerpo a las palabras porque todos hablamos, pero no hacemos. Por eso nosotros lo que queremos hacer con esto es hacer conocer en profundidad la historia de Güemes, que es un hombre al que 196 años después se lo reconoció y se le dio su día nacional, ni siquiera tenía su feriado nacional en el aniversario de su muerte. Eh, y lo que sucedió ahí fue una aberración, o sea, algo que la historia nunca debería haber podido contar, digamos, ¿no? Por eso nosotros lo que queremos dejar en claro con el Güemes 200 más 1 es que en el 200 más 1 eh, alguien, en este caso fue el presidente actual, que desde mi punto de vista creo que no tiene ni idea de lo que hizo, o si lo hizo, desde mi punto de vista personal, se transforma en un gran boludo, porque, o sea, nadie puede haber hecho y haber dejado que suceda lo que sucedió. O sea, imagínate que ya hace 200 años que en Salta hay, en este contexto, había 5.000 gauchos venerando la imagen de ese hombre digno, no haberlos dejado entrar a hacer la vigilia y haber hecho el desfile, eh, no puedo interpretar qué es lo que pasó. A excepción de que haya alguna cuestión donde todo eso no permita lograr un plan. ¿Se entiende lo que digo? Porque es casi inentendible que pueda suceder una cosa así. Por eso nosotros desde Campo Más Ciudad lo que estamos planteando, que es importante, es desempolvar la historia. Nosotros lo que tenemos que hacer es traer la historia a la actualidad, para que la gente entienda cuánto costó nuestra libertad. La gente no tiene idea, hoy estamos a lo mejor transitando una guerra a nivel mundial y se hablan de muerte, se hablan de un montón de cosas que últimamente en el día a día o en la cotidianidad de la vida del argentino, parece que son cosas que acá nunca hubieran sucedido. Entonces, tenemos que entender nuestra historia, tenemos que realzar la imagen de los tipos dignos como fue Güemes, de estos hombres de la historia, que eligieron morir por nuestra libertad. Nosotros no podemos permitir que ese tipo de cosas sucedan, porque la realidad es que nosotros no valemos nada si nosotros no resaltamos ese tipo de actitud. Por eso es importante empezar a resaltar la imagen de estas personas que fueron tan dignas en la historia. Y nosotros lo que estamos haciendo es resaltar, vamos a llevar
a Güemes a 10 puntos distintos de la Argentina en 10 provincias distintas. Y estamos organizando una gran marcha nacional para llegar en carros y en camiones, con caballos, con gauchos de toda la Argentina y con todo el público que quiera estar presente, eh, dignificando a ese hombre, con una bandera argentina en la mano, para recordarle a la política actual de que ese tipo de situaciones y de cuestiones hay argentinos que no permite que pasen, perdón, porque nos vemos representados en esa persona. Es como una Entonces, resistencia al respeto, para, ante la falta de respeto, ante semejante eh, afrenta a la dignidad de los gauchos, de los soldados gauchos, de la historia, de Güemes mismo, es como hacer como una reparación desde la ciudadanía, ¿no? Y también hacer pedagogía de quiénes eran los que lucharon para la libertad, que quizás la libertad que ahora eh, no valoramos, ¿no? es exactamente eso. O sea, nosotros es como que en la actualidad, eh, desde mi punto de vista, al no sentir la patria, la mayoría del pueblo, el pueblo no siente la patria como una cuestión de sentimiento, permite que sucedan estas cosas. O sea, nosotros tenemos que entender bien qué fue lo que sucedió para haber podido llegar a donde llegamos, qué fue lo que pasó. Y esto es el gesto al amigo, o sea, yo digo, es como en la vida de uno, del día a día, o sea, uno tiene que tener ese gesto para con quien tiene un buen gesto con uno. ¿Se entiende? O sea, Bueno, yo nosotros le quiero contar que Leo no solamente fue el que ideó, el que tuvo esta idea, como digo yo, frente al fuego, con los soldados de Güemes y con las estrellas en el cielo de noche, se le ocurrió hacer este evento federal, eh, sino que es el encargado de estar en contacto con todos, con todas las asociaciones eh, tradicionalistas, bueno, y tenemos como una gran novedad, ¿no? sí, nosotros la verdad es que venimos trabajando, somos un grupo grande donde tenemos la suerte de poder encontrar día a día mayor cantidad de gente. La gente necesita verse identificada en la imagen de un hombre digno, como fue Güemes. Hay mucha gente que vale la pena, mucha más de la que nosotros pensamos. Y ojalá que el Güemes 200 más uno eh, pueda unir a toda esa gente en el mismo espacio, porque seguramente tendremos la oportunidad de agradecernos unos a otros haber invertido nuestro tiempo en eso. Nosotros estamos organizando 10 fogones en 10 provincias distintas argentinas. Ahí llevaremos historiadores y llevaremos la vida y la forma en que Güemes murió. Y cuáles fueron sus últimas palabras, que seguramente Diego, ojalá tengamos la suerte de que nos pueda acompañar, porque él conoce bien en profundidad todo esto. Acá está Eh, Diego, va a hablar Diego, después Martín. para, que la, Vamos a tener una tarde especial, Leo. para que la gente entienda qué fue lo que pasó y cuán profundo era el sentimiento de Güemes por la patria. Y eso nos va a hacer un espejo entre ese momento y la actualidad para que nosotros entendamos eh, cuánto costó nuestra libertad y cómo era la gente que nos representaba en esa época también y cómo es la gente que nos representa ahora y cuánta gente se involucraba y de qué manera en esa época y cómo se involucra la gente ahora. Nosotros vamos a organizar 10 fogones en 10 provincias distintas argentinas que van a ser Santa Cruz, Río Negro, San Luis, Buenos Aires, Corrientes, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y la 10ª noche va a ser en Salta acompañando a los gauchos de Güemes haciendo la vigilia. Todo eso, Bueno, Leo, la Confederación Gaucha Argentina convocó
a todas las federaciones gauchas provinciales, a los centros tradicionalistas del país, a todos los paisanos y paisanas de la patria acudir, no solamente a los fogones, sino también a Salta, ¿no? Esto es Al lo 17 de trascendental. junio. Nosotros estamos en comunicación con distintas personas que funcionan dentro de la Confederación Gaucha y ellos han adherido al evento Güemes 200+1, lo pueden mirar en la página oficial que tiene la Confederación, y van a convocar a la Confederación Gaucha Sudamericana para que también venga y que tenga su representante. Sabés que Eh, me emociona mucho, Leo, esto de la Confederación, que venga sudamericana, que vengan los paraguayos, uruguayos, los del sur de Brasil, es bueno, como, hay una delegación particular de brasileros que va a venir, yo ya sé porque ya me estoy en contacto con ellos, uno se comunicó con nosotros y él va a venir con su familia y amigos, pero bueno, nada, oficialmente te cuento que se está intentando lograr que vengan representantes de la Confederación Sudamericana, lo están intentando ellos desde su propia iniciativa para apoyar el evento UM 200+1. Así que nada, para nosotros es una cosa espectacular desde sentir el apoyo de ellos que hace tantos años que están trabajando por la cultura y por la imagen del gaucho en Argentina, que yo soy un convencido de que es una apreciación, pero creo que en realidad está un poco diluida porque no se trabaja en este sentido. El gaucho es el verdadero argentino, o sea, la imagen del argentino puro está reflejada en el gaucho. Lo que pasa es que en Argentina, como no se trabaja la cultura, se ha perdido. Por ejemplo, te cuento que en Brasil, en el sur de Brasil, o sea, hay una ley que dice que cualquier persona vestida de gaucho, eh, nadie le puede prohibir la entrada porque en realidad esa vestimenta es declarada de interés nacional, ¿se entiende? Entonces, hay cuestiones que en Argentina nosotros tenemos que dar ciertos debates, tenemos que volver a repensar ciertas cuestiones, porque tenemos que empezar a ver desde dónde surgió la grieta con la que convivimos. Entonces, lo primero, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Campo más Ciudad, es nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo. Nosotros tenemos que poder, porque no tenemos opción. O sea, si nosotros no veneramos y honramos la imagen de alguien como Güemes que eligió morir por nuestra libertad, la pregunta que nos debemos hacer es si realmente valemos todo lo que pretendemos que hagan por nosotros. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no le perfecto, pido... Leo, que es como que uno no puede demandar tampoco lo que uno no da, ¿no? Es muy interesante el comunicado de la Confederación Gaucha Argentina. Quien pueda leerlo, que Eh, lo lea, que emociona, realmente bueno, emociona. voy a leerlo, voy a leer unos párrafos, ¿no? Los últimos párrafos, porque es la convocatoria que ya comentaste vos, ¿no? Eh, Dice, finalmente todos desfilaremos el 17 en la que sin duda ha de ser la más grande concentración de jinetes que se tenga memoria. Por eso, las instituciones gauchas, o solos, los paisanos y las paisanas, debemos participar en esta convocatoria que, al decir de Don Atahualpa Yupanqui, no es de naides y es de todos. Don Martín Miguel se lo merece. Los gauchos de esta época, herederos de aquellos que 2 siglos atrás dieron su sangre para que naciera la patria y que luego siguieron bregando para ensancharla y engrandecerla, asumimos este compromiso. La República entera debe enterarse que la tradición no ha muerto, ni morirá. Bueno, Ni... Rosario, me encanta que te emociones. Sabes que a mí me pasa igual que a vos. O sea, no es la Dice, primera vez. Me emociona de escucharte y ojalá que el pueblo argentino tenga este mismo sentimiento. Porque esto no es de ningún partido, esto es de argentinos. Ojalá que nos podamos encontrar todos ahí con una bandera, con nuestras familias, y intentando ser cada día mejores, intentando reparar nuestro error, nuestra falta de compromiso y
tratar de lograr entre todos una patria más pura. Tenemos que poder hacerlo. Yo tengo 47 años. Digo esto ¿por qué? Porque seguramente acá hay gente más joven que yo escuchando y alguno que más. Pero nosotros tenemos que poder mirarle los ojos a nuestros hijos y decirles que nos vamos a ocupar. Porque si nosotros no nos ocupamos de reparar este momento en el que estamos viviendo, donde todos creo coincidimos de que no es la manera, le estamos dejando un problema a ellos. O sea, nosotros tenemos que poder, y no se trata de pelear, se trata de entender, de escucharse, pero también se trata de ocuparse. Tenemos que ocuparnos, nosotros tenemos que ir, desde mi punto de vista, y digo, tenemos que ir a rendirle ese homenaje a ese hombre digno que dio la vida por nuestra libertad. Yo Porque también creo que lo debemos hacer por la gente que no puede, la gente que se va. Yo pienso en todos los exiliados y los que se están exiliando porque no pueden sostener la vida acá. Y nada, yo creo que también por ellos, ¿no? Ellos decían que la tradición no ha muerto ni morirá mientras uno solo de nosotros tenga aliento para honrarla, ¿no? Entonces, totalmente, Leo dice, la nación y la sociedad nos debe el espacio que supimos tener como forjadores de la identidad nacional. Estos son los gauchos, ¿no? Que hablan. No debemos ser extraños en nuestra tierra ni secundones de culturas y costumbres foráneas. Tenemos el derecho, ejerzámoslo. Es como que los gauchos a sí mismos están dando fuerzas, ¿no? Para hacer el desfile más grande de la historia, ¿no? Yo creo que es un momento que se puede abrir de un reencuentro con la tierra, ¿no? Leo, no sé si querés decir algo más, pero bueno, quiero abrir al espacio a Diego y a Martín para que hablemos de la amistad de Güemes y San Martín y que nos cuenten, ¿no? También de sus mujeres, de cómo los acompañaron. Así también nos vamos todos como más informados y recordar lo que estudiamos o si no nos acordamos, aprenderlo. No sé, Leo, ¿querés nada, decir algo? yo quiero, me voy a despedir porque estoy volviendo a casa y tengo que llegar lo más temprano posible y lamento no poder no lo voy a escuchar ahora, después lo escucharé cuando esté solo en Después casa. te paso el link, Leo, Nada, con el audio de YouTube y Spotify. nada, le quiero decir que confíen en Campo Más Ciudad, que se hagan parte de esta gesta, de este evento, porque esto es de todos y para todos. Todos los que sientan que pueden colaborar, que lo hagan porque es necesario. Y nada, muchísimas gracias, Rosario, a vos y a todos los que escucharon. Y bueno, un gusto. Bueno, un abrazo, Leo, andá en paz, te mando un beso, saludos a todos los de Campo Más Ciudad, saben que estoy aquí a full con ustedes con este tema. Nada, y voy a abrir el espacio Gracias. no, te mando un abrazo, Leo, de verdad, los dos estamos cortados por la misma tijera, ¿no? Nos emocionamos y no podemos hablar. Y bueno, ya mis oyentes me conocen, que yo me trabo cuando me emociono, así que me tienen paciencia, Leo. Nada, te mando un beso y un abrazo. Igual otro. Muchas gracias. Bueno, eh, Diego Ezequiel Amante es profesor de filosofía, diplomado en políticas públicas, máster en gestión de proyectos, es director del Museo del Fortín de San Lorenzo en Salta, tiene más de 10 años de docencia en filosofía e historia, fue director general de la Escuela Municipal de Administración de la ciudad de Salta, coordinador de la Unidad de Apoyo Académico de la Universidad FASTA, es emprendedor, miembro del Centro de Estudios Salta y de la agrupación gaucha Juan Carlos Dávalos. Bueno, buenas tardes, Diego. Abro el espacio. Nada, encantada de escucharte. Hola Rosario, bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Solamente aclarar, director no soy del museo, sí colaboro activamente. El director hoy es Fernando Gutiérrez, pero sí es un museo que da a conocer un poco la historia de Güemes y de las personas y de los hombres y mujeres que han combatido en la guerra gaucha. Así que bueno, muchísimas gracias Rosario. Bueno, sabes que tengo ganas que hablemos de Güemes y de Macacha, luego incluir la amistad con San Martín.
Bueno, ¿qué tenés para contarnos de todo esto? Y, y luego te quiero preguntar otro tema, pero bueno, abramos la primera página de este libro. Bien, bárbaro. De hablar podríamos hablar muchísimo. Bueno, hoy nos acompaña Martín. Martín, no tuviste todavía la oportunidad de conocerlo. Yo lo conozco, es profesor de historia, una persona autorizada para hablar de estos temas. Además, yo le tengo una estima muy grande. Es un profesional bastante abocado a lo suyo. Yo más bien soy un aficionado enamorado de la historia de Güemes, pero el profesional es Martín. Diego, después yo le voy a Sí, preguntar a Martín, ¿a vos qué sí. es lo que te apasiona y lo voy a presentar como corresponde, ¿no? ¿A vos qué es lo que te apasiona tanto de Güemes, más allá del sentir salteño, ¿no? Yo creo que Güemes ha sido, cuando uno admira a Güemes, admira al arquetipo o a un hombre sobresaliente, o más bien el mejor resultado de una sociedad que ha impulsado grandes hombres y grandes valores. Güemes fue un hombre formado, fue un hombre muy inteligente, fue un hombre como lo fueron San Martín, Belgrano, hombres destinados, digamos, a una vida mundana exitosa, y sin embargo, eh, en un corto periodo de tiempo, Güemes murió a los 36 años. Los griegos decían, los preferidos de los dioses mueren jóvenes, decía. Bueno, Güemes fue un hombre sobresaliente, inteligente, valiente, talentoso, y sin embargo fue un hombre que murió en el medio del monte, bajo la compañía de simplemente gauchos, un sacerdote y un árbol que lo estaba cubriendo del rocío. Ese hombre enorme fue más enorme aún, creo yo, porque se olvidó del mismo. Creo que eso es lo que necesitamos los argentinos. La sociedad, el mundo en general, olvidarnos de nosotros mismos, y Güemes, gracias a ese olvido de sí mismo, terminó siendo inmortal. De hecho, él le escribe, ¿no?, en un momento a Belgrano y le dice, si las generaciones presentes no son ingratas, que lo eran ciertamente, las futuras, dice, venerarán nuestra memoria, que es la única recompensa que deben esperar los patriotas y los hombres de bien. Bien, no fue el mundo, no fue las luces, no fueron los éxitos los que, lo que cegaron a Güemes, sino que fue una entrega total. Fue un hombre que vivió para el otro, que vivió para la patria. Y eso es una cosa que a mí me tiene obnubilado. E ir descubriendo cada vez más cosas sobre estos hombres, realmente te hacen desear, te hacen sentir por un lado pequeño y por otro lado sentir que somos herederos y una responsabilidad enorme de llevar a cabo aquella misión que han emprendido ellos. Diego, Creo cuando que hablamos que él se olvidó de sí mismo y para entregarse a su pasión, que era la libertad, hablamos de una persona que era hija él era hijo de realistas, de funcionarios del monarca, eh, exactamente. Güemes, que él podría haber elegido una vida totalmente cómoda, llena de privilegios, y bueno, y él decidió luchar por la libertad de la patria, donde, o sea, de la tierra donde él estaba, ¿no? Se olvidó de la madre patria y dijo, no, nosotros tenemos que ser libres, ¿no? Oponiéndose a su propia familia, ¿no? Que esto es lo, digamos, lo curioso. exactamente. Sí, de hecho, el padre de Güemes no es solamente que era español, sino que era un funcionario importante de la corona española, era tesorero de la corona. Yo te contaba en la charla pasada que un primo suyo llegó a ser general, el general Olañeta, le escribe a él y él le responde, seremos libres a una costa del mundo entero. Le dice, a costa del mundo entero. Incluso la hermana
de Güemes, que él quería muchísimo, apreciaba muchísimo y que tiene un rol preponderante, digamos, en lo que va a ser no solamente la administración de la Intendencia de Salta de Tucumán, sino también la administración o la inteligencia en la Guerra Gaucha, que es Macacha Güemes, está casada con un español y además es un español que es realista. Entonces Güemes se gana enemigos incluso de su propia sangre. No tiene pruritos en valorar cosas que son incluso trascendentes a las circunstancias que lo rodeaban. Uno piensa, no sé, qué fácil que es hacer obras grandes cuando tenés mucha espalda. Qué difícil es cuando tenés enemigos por todos lados e incluso cercano a uno mismo, ¿no? Yo creo que la renuncia que tienen que haber generado y la decisión que tienen que haber tenido debe haber sido realmente enorme. De hecho, lo fueron. Diego, hablemos de la amistad de Güemes y San Martín, de esas salvas desde Mendoza. ¿Qué tenés para contarnos de esas cartas? ¿Qué es lo que pensás de la amistad de ellos y de este objetivo en común que tenían? Bueno, primero, lo primero que hay que decir es que San Martín y Güemes eran hombres muy prácticos. Eh, Decía Quevedo, decía que él conocía, o dice, escucho con mis ojos a los muertos, decía él, ¿no? Uno podría decir muchísimas cosas de San Martín, de Güemes. Creo que la mejor manera de hablar es dejándolo hablar un poco a ellos. Ellos fueron hombres muy prácticos. Eh, Güemes no tuvo las letras que tenía, por ejemplo, Belgrano, los estudios que tenía Belgrano. Martín es muy conocedor, por ejemplo, de Belgrano, lo sé, Hablaremos con Martín y de Belgrano también. Sí, sí. sí, lo recomiendo. Y de hecho, Güemes y San Martín no son tan asiduos en las cartas que ellos mismos escriben. Se pierden muchas cartas entre San Martín y Belgrano y queda más bien una carta que es más bien una misiva y un parte de combate de guerra. ¿Sí? Fueron hombres muy prácticos. Si habla, por ejemplo, Güemes de San Martín habla de Güemes y se pueden sacar muchas cosas curiosas de esos escritos que hay, pero entre ellos la correspondencia no es tan asidua. Sí lo es, por ejemplo, con Belgrano. Belgrano le escribe más de 100 cartas, creo que son 126 cartas a Güemes. Por ahí decían que Belgrano no lo quería mucho Güemes, de hecho tienen un problema, que después podemos charlar un poquito acerca de eso. Después decían, también por ahí dicen que Güemes no respetaba a Belgrano. Güemes no escribe tanto, no es un hombre que se ha dedicado tanto a las cartas como si hay muchas cartas, pero por ejemplo a Belgrano le escribe más de 13 cartas, son en general respuestas, y en cambio con San Martín eh, la correspondencia fue muy práctica, muy breve, pero lo que sí sabemos es que hubo una relación muy fuerte y una confianza enorme, depositada sobre todo de San Martín en la figura de Güemes. Y de hecho, en un momento, Güemes le escribe al director supremo, si no me equivoco, era Posadas en ese momento, y enterado de que, ya sabiendo de que San Martín estaba a cargo del ejército de los Andes, eh, Güemes siempre había hecho una guerra defensiva, no tenía ni los recursos, no tenía los medios para hacer una guerra ofensiva. Y él se ofrece a acompañar a San Martín y le dice al director supremo que disponga de él para colaborar en la mejor manera que le parezca en la campaña que va a emprender San Martín. San Martín ya tenía un plan con Güemes, que si todo esto que voy diciendo lo vamos, si querés, un poquito después profundizando, pero ya tenía un plan San Martín con Güemes, que no era una cosa menor que el Plan Libertador de América. ¿Sí? Ellos eran Güemes, cómplices, ¿no? Más allá de la estructura, digamos, de mando, y se nota que eran cómplices. Esta cosa de brevedad, esto te comunico, te digo esto, pásamelo, y lo pragmático, demuestran, ¿no? Un plan común, unos ideales en común, ¿no? exactamente, más allá de demostrar que eran hombres sumamente prácticos, son hombres además muy cultos, ¿no? Que cuando yo digo no tuvo las letras que tuvo Belgrano,
no estoy diciendo que no eran hombres cultos, de hecho, se puede ver muchas referencias de Güemes, de los griegos, referencias de historia, referencias de literatura, pero son hombres que cuando San Martín le habla, cuando San Martín escribe, van a ver que las letras son muy diferentes a las cartas que escribe Belgrano. Y Belgrano, Güemes, también en algunas cartas se explaya un poco más, pero cuando le escribe a Güemes, a San Martín, perdón, es bien práctico, ¿sí? Y también sabemos que se entienden muy bien. San Martín valora muchísimo la manera de combatir de Güemes. Sabemos por todo lo logrado, por lo que produce San Martín, que fue un estratega formidable, que tuvo una cabeza militar realmente admirable, y él valora la manera de combate de Güemes, que era el combate o la guerra de recursos, o la guerra de guerrillas, o la guerra de montaña, también lo llaman, eh, a tal punto que San Martín, contrariando toda esta mirada que había en la alta oficialidad sobre Güemes, lo nombra primero como en 1814 como jefe del ejército auxiliar del Alto Perú, y en 1820 como jefe, general en jefe del ejército de observación, por lo cual, bajo ese mando, digamos, debía cumplimentar ese plan libertador de San Martín, del cual hicimos alguna vez mención, que era San Martín, bueno, llegando hasta el corazón de los realistas en Lima, atravesando el Océano Pacífico, mientras Güemes debía avanzar por las 4 intendencias del Alto Perú y alcanzar en un modo de estrategias o de movimiento de pinzas hasta el corazón del virreinato que se daba en Lima, ¿no? De Bueno, hecho, eso con la muerte de Güemes quedó trunco, ¿no? Esa parte. exactamente. Güemes es un general, el único general que muere, digamos, en combate, sí, podemos decirlo, porque en realidad le tienden una trampa a Güemes, no se rinde, también toda esta parte de la pasión de Güemes, los 10 días que pasa eh, herido y moribundo, nos dejan una lección que es formidable, formidable, pero bueno, estaba pensado dentro del plan sanmartiniano, de hecho era clave en el plan sanmartiniano. Eh, por ejemplo, hay una cosa curiosa, ¿no? En esta etapa, en este momento de la historia, no era común hablar de los gauchos. De hecho, la milicia que manejaba, digamos, Güemes, se los nombra más bien como paisanos. Y es San Martín el que empieza a nombrarlos como los gauchos de Güemes, a estos paisanos. Recuerden que el gaucho en esta etapa de la historia no estaba bien visto. El gaucho no era lo que es hoy. Era un hombre sin formación, sin condición militar, obviamente, hasta este momento. Era un hombre que no estaba dentro de la estructura social. Y San Martín empieza a hablar de los gauchos de Güemes y los valora muy bien. De hecho, cuando San Martín le pasa un parte de guerra al director supremo, digamos, eh, haciendo referencia a una acción militar que lleva a cabo Güemes con sus gauchos, habla y pondera el ataque que lo llamaba a San Martín a la brusca. Es decir, Güemes admiraba que con muy pocos recursos, Güemes lograba detener el avance de los realistas, eh, que, cuyo objetivo era llegar hasta Buenos Aires. Güemes Bueno, Güemes lo impide. impidió eso, ¿no, Diego? ¿Vos qué pensás? eh, ¿Qué significaba para Güemes la libertad? Güemes yo creo que era un fanático de la libertad. También lo era San Martín, por supuesto. Pero fue un hombre que, de hecho, yo creo que Güemes entiende muy bien la libertad en el sentido más pleno, ¿sí? La libertad no es simplemente no hacer o que nadie me mande a hacer lo que yo quiero, sino la capacidad de expresar todas las potencialidades del ser humano, de desplegarlas de manera autónoma, ¿sí?
no es solamente que no haya un soberano por encima mío que me dé normas, sino de que el hombre pueda desplegar toda su potencialidad, todas sus capacidades. Y Güemes entendía que no estaba sucediendo eso en estos lados, en estos lugares. De hecho, hay un historiador que se llama Caturelli, y él decía que Güemes no despreciaba a España. Yo le decía que Güemes tenía parientes españoles, realistas. Él no desprecia a España. Lo que él entiende es que estas tierras ya estaban maduras para tomar decisiones por sí mismo. Y Güemes lo entiende de una manera tan clara que es capaz, decíamos, de ganarse múltiples enemigos, y él está todo el tiempo, pero todo el tiempo, haciendo referencia a que desde Buenos Aires se demoraban mucho para declarar la independencia. Bueno, Entonces, él observaba que la libertad implica un poder gobernarse a sí mismo, ¿no? A la responsabilidad. Por eso la independencia, que en ese punto se encontraban, ¿no? Con San Martín. exactamente, sí, por supuesto. Por eso la Con urgencia, ¿no? Exactamente. Güemes entiende muy bien que, por un lado, o sea, es un gran, más allá de la pasión de Güemes por la libertad, por la independencia, hay cosas que no se logran solamente con pasiones. Es decir, yo estoy convencido de que muchísimos gauchos fueron unos apasionados de la libertad, fueron unos apasionados de su tierra, de su patria, pero fueron hombres, pocos hombres, los que sobresalieron sobre ellos. Güemes era un apasionado, fuertemente apasionado. Uno lo puede ver a través de sus cartas, no solamente a partir de sus acciones, sino de las cosas que él mismo decía. San Martín también, pero fue además un hombre muy inteligente, Rosario. Él entendía que en el norte, que no estaba definido, decíamos, el norte no era lo que es hoy. Cuando uno hablaba del norte era una cosa totalmente borrosa, era aquí donde debía frenarse a los españoles. Acuérdense que desde Buenos Aires, incluso a Belgrano le dan la orden de bajar hasta Córdoba, que significaba entregar todo el norte, lo que hoy conocemos como el norte argentino, a los realistas. San Martín Se también. niega eso, ¿no? San Martín y Güemes, con ese plan que tienen, se niegan. Te quería hacer una pregunta, Sí. Diego, antes de abrir el espacio a Martín. Vos como salteño, quiero que nos transmitas, yo la verdad que estoy muy feliz de poder entrevistarte a vos y a Martín, porque son salteños, ¿no? Y ellos, o sea, ustedes sienten la pasión de estos héroes, ¿no? Y de este héroe en particular. Eh, ¿Qué es para ustedes, qué representa en tu sentir, en tu ideario, como salteño, te pregunto? ¿Qué representa Güemes? Sí, ¿cómo lo sienten ustedes? Mira, Güemes para nosotros es un símbolo, no solamente en Salta, ¿no? Yo soy salteño de adopción, yo nacido en Jujuy, elegí vivir en Salta, lo vivo con mucha pasión. Incluso los hombres que acompañaron a Güemes de Tarija, Salta, Jujuy, se lo ve como un símbolo. Yo te decía que la muerte de Güemes nos deja muchísimas enseñanzas. No nos atenemos a lo literal de decir, bueno, custodiamos el monumento a Güemes porque estamos custodiando memorias y recuerdos. Estamos custodiando símbolos, Rosario. Güemes nos dejó lecciones enormes en el lecho de su muerte, llamándole a su segundo, al coronel Vitt, y haciéndole prometer que apenas él muriera, sus gauchos, a quienes hace jurar lealtad a esta promesa de decir, van a expulsar a los godos, a los realistas, a los españoles, de Salta. Es decir, él entendía que habían valores mucho más grandes, mucho más altos que la vida propia. Esto lo encarna Güemes en el día a día hasta el momento de su muerte. Nosotros en este sentido vemos a un padre de la patria, a un padre no solamente de Salta, no era un caudillo local, era un hombre que entendía la patria grande, que entendía, tenía una cosmovisión enorme, era un hombre cabal. Para nosotros,
Güemes es un arquetipo, es un modelo a seguir. Si uno viene por Salta va a ver que está Güemes por todos lados. Hay panaderías de Güemes, hay monumentos por todos lados, calles que se llaman Güemes por todos lados. Güemes se ha vuelto en un símbolo intocable. Creo que él significa valentía, creo que significa arrojo, significa renuncia. Cuando un padre quiere enseñarle valores a su hijo, indefectiblemente tiene que hablarle de Güemes. Salta, yo siempre digo, tiene dos cosas. Señor y la Virgen del Milagro y al general Güemes. Si uno quiere aspirar a cosas grandes, eludir estos pilares, digamos, culturales de la sociedad es casi imposible. Diego, luego seguro que te seguimos consultando, te preguntamos. Gracias, Diego, por compartir tu sentir y tu conocimiento. Qué lindo esto que dijiste de lo simbólico y los valores y los arquetipos, porque así están estructuradas las sociedades, ¿no? No sé, estoy pensando en el presidente Zelensky en Ucrania y ese arrojo por la libertad, ¿no? Y cómo está inspirando al mundo. Yo No creo que sé, es imposible negar. De hecho, Rosario, cuando uno, fíjate que en las cosas pequeñas y cotidianas, cuando uno se esfuerza, digamos, en la vida, a muchos no, les debe pasar. Yo no soy padre, pero imagino siempre esto. Eh, yo hago las cosas buenas porque quiero dejarle un ejemplo a mis hijos. Eso en cierta manera es esa ansia de lo arquetípico, de lo ejemplar. Y hay hombres que han llegado a un culmen en esto, que han incluso dado la vida. Que el ejemplo más grande y más cercano que tenemos nosotros es Güemes, pero se sigue replicando en la historia y esperemos que siga siendo así. bueno, les voy a presentar a Martín Barongiu. Nació el 17 de junio, o sea, ya saben por qué se llama Martín, y desde muy chico cuenta que le atrapó la historia, por la curiosidad que le daba que el día de su cumpleaños en Salta, en su lugar donde es oriundo, se rendió homenaje a otro Martín. Güemes fue la puerta de entrada a la historia y luego muchos otros cuenta que vinieron a completar ese rompecabezas tan grande, ¿no? Es profesor en historia de la Universidad Nacional de Salta, docente secundario y se define como papá de Francisca y Manuel Joaquín del Corazón de Jesús. Me dice, como verás, Belgrano es otro de mis favoritos, ¿no? Bueno, Martín, aquí te abro el espacio. Nada, muchísimas gracias por estar, por participar. Y bueno, empecemos a hablar con esto de tu ser salteño y tu nombre y luego vamos abriendo. ¿Qué te parece? Hola Rosario, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias también a Diego por pensar en mí para este espacio. Y bueno, mi ser salteño es confuso, digamos, un poco. Me pasan muchas cosas cuando hablo de Güemes. Tengo la ventaja de que en el nivel secundario no son los temas que doy, alguna vez lo he dado en el nivel terciario y he terminado llorando frente a los alumnos, digamos, porque es una cuestión bastante que me moviliza bastante, como Diego recién, hablar sobre Güemes, ¿no? Coincido plenamente en que Güemes es el símbolo máximo de la salteñidad, coincido en que es un nombre arquetípico a lo que todo hombre tendría que aspirar, y coincido también, o creo que ha aparecido al principio de la charla cuando hablaba con Leo, que por ahí la deuda pendiente del país para con Güemes es el desconocimiento que hay sobre la figura de Güemes, ¿no? Un poco responsable de la historiografía liberal de fines del siglo XIX, donde la figura del gaucho y la figura de Güemes no se condecía con el modelo de país que se quería armar. Entonces, a partir de ahí, digamos, Güemes va a caer un poco en el saco roto de los caudillos y de la barbarie que Sarmiento
planteó en aquel momento, va a caer también en el desprestigio de muchos como Paz o del mismo Mitre, y también va a ser una figura que va a ser tratada de rescatar por Vélez y por tantos otros, y ahí por ahí la historiografía se complica un poco y nos vuelve a poner en una tensión entre porteño céntrico y del interior, y a partir de ahí cada provincia, cada ciudad de aquel momento va estableciendo su propia historia, va buscando sus propios líderes y va compitiéndole un poco a la historia esta nacional que se trata de establecer fundamentalmente desde Mitre y con gran aporte intelectual por parte de Sarmiento y bueno, tantos otros que Injusto, vinieron ¿no, después. Martín? Un poco injusto, ¿no? Porque no era caudillo Güemes. Güemes es un caudillo en el significado más puro de la palabra, ¿no? En el ser un líder. Tiene elementos del caudillo que el mismo Sarmiento rescata en el Facundo cuando habla de Rosas, que es un poco el caudillo que le quema los libros a Sarmiento, ¿no? Porque era muy fácil para Sarmiento hablar del caudillo, hablar de Facundo o hablar del Chacho, porque estaba hablando de provincianos, pero cuando se tiene que enfrentar a cómo la ciudad más ilustrada de la América Latina había caído en manos de Rosas, lo cual él considera un caudillo, bueno, ahí un poco se le queman los papeles a Sarmiento y dice, bueno, no era cualquier caudillo, ¿no? Pero Güemes queda en ese arquetipo del caudillo, que no estoy diciendo que Facundo o el Chacho lo hayan sido, ¿no? Pero queda un poco en esa bolsa del caudillo como símbolo de la barbarie. Yo creo que Güemes es un caudillo porque es un líder para su gente, es un líder incluso hoy con el ejemplo que dejó, es un líder por sus valores, y es un caudillo porque es la persona que conoce como la palma de su mano al paisano, a ese que es parte del paisaje, digamos, eso es lo que significa. Y él los conoce y como dice Frías, costaba reconocerlo cuando entraba engalanado a un baile en el Cabildo, a que después era el mismo gaucho rotoso de barba crecida comiendo asado con el puñal, digamos. O sea, él es un habitante de esos dos mundos, se mueve perfectamente en esos dos mundos porque, como decía Diego recién, sin tener los estudios de un Manuel Belgrano o sin haber leído o traducido a Rousseau como Moreno, Güemes no es para nada un caudillo bárbaro o un bruto, es una persona que por su cuna ha tenido la educación más privilegiada que se podía encontrar en aquel momento, es una persona que conoce de historia, que conoce de filosofía y que después ha optado por el camino de las armas, pero tranquilamente podría haber emprendido por su posición un estudio en Salamanca como lo hizo Belgrano. Entonces, desde ahí me parece que esa es el símbolo de Güemes, ¿no? Lo que Güemes deja, digamos, esta persona que puede moverse tranquilamente entre estos dos mundos que para él eran total y absolutamente natural. Y ese liderazgo natural es lo que puramente significaría el caudillaje, digamos, o el caudillismo, o ser un caudillo. Después, bueno, toda la connotación negativa de finales del siglo XIX en torno a la figura del caudillo, eso es más tela para cortar en otro momento, digamos, pero creo que en ese sentido, sí, podemos decir, Güemes era un caudillo, Güemes era un líder natural, un líder nato y un líder que se preocupó por su gente. Qué maravilloso. Es interesante este matiz, ¿no? La historiografía, como al final, en algún punto, termina condicionando la percepción, ¿no? De las futuras generaciones, cuando un caudillo en el sentido más puro de la palabra, del término, quizás fue confundido con otros contextos, otras situaciones. Martín, ¿qué tenés para contarnos de esta amistad de San Martín, Belgrano, Güemes? ¿Qué era lo que le pasaba a Belgrano con Güemes? Nada, contanos lo que a vos te resulte como más destacable, curioso, apasionante.
comparto lo que decía Diego, ¿no? La practicidad que se observa en la correspondencia entre ellos, eso es una de las características, ¿no? Creo, cuando lo escuchaba a Diego también, decir, bueno, cuando hablaba con San Martín, hablaba con un par militar, y por ahí cuando hablaba con Belgrano, estaba hablando más con un amigo, con el cual había tenido sus ciertos roces, sus ciertas asperezas, pero que después queda todo perdonado en pos de la causa, ¿no? Un Belgrano que en algunas correspondencias se muestra bastante afligido, y un Güemes que le dice que ya no se preocupe, que lo tiene como un amigo y que son amigos, digamos, que él no tiene que dudar, no tiene nada para dudar de la amistad que se profesan y de que están embarcados en la misma causa, ¿no? En cambio, con San Martín arreglan un poco más las cuestiones prácticas, como buen militar, ¿no? Como buenos militares que eran los dos, están atentos a la cuestión práctica, y en Belgrano creo que ven un respaldo, ¿no? Es cuando Güemes ya ingresa plenamente a la escena y está bajo un poco la tutela, podríamos decir, de San Martín, que es un poco quien le da el espaldarazo, y Pueyrredón, que confía también plenamente en Güemes. Creo que ese es el mejor momento de la revolución, ¿no? Pueyrredón como director supremo, que es otro de los pocos que en aquel momento entiende de qué se estaba hablando cuando se hablaba de revolución, cuando se hablaba de independencia. Un Belgrano que se transforma a su vuelta de Europa, se transforma un poco también en un asesor, en un consejero. De hecho, San Martín llega a decir, o sea, Belgrano no será Napoleón, pero es de lo mejor que tenemos en la América toda, como cabeza, como pensador, como el armador de ese equipo. Y un Güemes que pasa a ser una pieza clave para controlar, como muy bien lo decía Diego recién, algo que por ahí siempre queda planteado, un Güemes como defensor de la frontera norte, ¿no? Una frontera norte que no existía en lo absoluto, que se confunde con lo que actualmente serían tres países, la Argentina, Chile y Bolivia. Entonces es un espacio geográfico muy amplio, y Güemes es la contención de todo ese espacio, ¿no? La quebrada de Humahuaca por ahí es el punto de inflexión, es de donde no se puede pasar, pero están pensando en otro territorio muy distinto al que tenemos nosotros en la actualidad cuando pensamos en estos países y imaginamos el mapa que aprendimos en la primaria, ¿no? Son límites que para aquel momento no existían, y un San Martín que está pensando en un plan continental, un San Martín que advierte rápidamente que por el camino del norte ya habían fracasado 3 expediciones, y que era bastante difícil tratar de llegar al corazón del poder realista como era Lima a través de esa vía terrestre, ¿no? La opción más viable era el cruce de los Andes, la liberación de Chile, y a partir de liberar Chile, vía Pacífico, llegar hasta el corazón realista, llegar hasta Lima, que es un poco el plan que terminan digitando, y en el cual Güemes se transforma en una pieza clave. Belgrano también tiene un rol protagónico, porque Belgrano va a desobedecer la orden de retirarse hasta Córdoba. Luego le van a pedir a Belgrano que use lo que quedaba del ejército del norte para ir a Santiago del Estero y reprimir levantamientos locales. Pero es un Belgrano que se empecina en mantenerse en Tucumán el máximo tiempo posible, para también darle de alguna manera el tiempo y la seguridad que Güemes necesitaba para cumplir con su parte del plan, que era avanzar por vía terrestre hasta Lima y reunirse con San Martín en Lima, habiendo ya dado la estocada final, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, la amistad que ellos tienen se observa en la claridad del objetivo que tenía, y en que no hacía falta hablar de más, escribir de más, o estar constantemente viendo si el otro iba a cumplir con su palabra, ¿no? El La encuentro de confianza, ¿no? La confianza del objetivo en común, del sueño en común, de la pasión por la libertad. Belgrano y San Martín urgían, ¿no? Querían sostener esa independencia, esa lucha, y si nosotros podemos ser libres, qué cosa maravillosa, ¿no? Y
esto de la entrega con el par, que sostiene, ¿no? En este caso, traducido ahora, ¿no? El poder crear junto a otros conciudadanos un cambio, ¿no? A mí, yo siempre intento traerlo al presente, porque vivimos un momento un poco intenso, ¿no? En Argentina, porque estamos encolumnados oficialmente con los países del mundo que no respetan la libertad, ¿no? Entonces, es duro. Seguro que sí, el ejemplo histórico está allí, digamos, el ejemplo del valor de la palabra empeñada, el haberse visto una vez en la vida y haber coordinado en Yatasto entre San Martín y Belgrano, la nobleza, la humildad de un Belgrano que sabe que lo vienen a reemplazar en la conducción del Ejército del Norte y que aún así se pone a disposición del nuevo jefe porque sabe que la causa es más grande que los hombres, digamos. Ese es el ejemplo que dan, eso es lo más grande que tienen, digamos, de saber, y como lo dijo Diego recién, en el caso de Güemes, saber que incluso su propia vida era en servicio de algo mucho más grande que él, ¿no? Y algo que lo iba a trascender por mucho tiempo más. Sabían perfectamente que había muchos que no pensaban como ellos, sabían que el tiempo le era un poco ingrato, las personas de su tiempo le eran un poco ingratas, pero aún así se encolumnan detrás de esa idea, ¿no? Convencidos de lo que estaban haciendo y, como te decía recién, con el valor de la palabra empeñada, con el valor de la causa por la cual estaban peleando. Eso creo que es por ahí lo más impresionante en tiempos modernos, digamos, donde por ahí hemos perdido el valor de la palabra y hemos perdido esto de poner una causa por encima de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que De las estos tiempos conveniencias, ¿no, Martín? yo creo que estos tiempos son mucho más de objetivos, de cumplir objetivos en todas las cosas, ¿no? Y esta gente peleado por ideales. Los ideales son mucho más importantes que los objetivos, ¿no? Se van cumpliendo de pequeños pasos, pero todo en torno a un ideal. Por ahí ahora estamos más pensando en términos de objetivos que de ideales. Y en ese ideal la libertad del pueblo, la libertad de todo el pueblo era lo más importante para ellos. Es que la libertad, ¿sabes lo que pasa? Que si los objetivos sin valores terminan perdiendo rumbo. Mira, la semana pasada he hablado con un economista, y esto es una verdad, ¿no? Un país se puede desarrollar si tiene Estado de Derecho, si tiene igualdad ante la ley, si hay una libertad garantizada para los otros. Entonces, vos por más que quieras desarrollar una economía o un país, si no si no existe el valor de la libertad, el respeto a la ley, el respeto, la creación de confianza entre los individuos o la sociedad, es hasta práctico tener ideales y tener valores. Se cree que ser pragmático es no tener valores, ¿no? Que es lo que nos trajo hasta acá, ¿no? A convertirnos en un país tercermundista. ¿Saben, Martín, Diego, que bueno, que yo por acá por Twitter conocí a Fernando y a Nico, a Fer y a Nico? Se los quiero presentar porque ellos tienen una experiencia distinta, no solo desde el punto de vista del estudio de la historia, sino, bueno, primero voy a empezar por Fernando Domínguez, que Fernando Domínguez estuvo en el regimiento de granaderos 2 años, ¿no? Entonces, como hablábamos de Güemes y de San Martín, me interesaba muchísimo qué se habla de San Martín y de Güemes en el regimiento de granaderos y qué se siente ser granadero, Fernando. ¿Estás ahí, Fer? No te escucho. No sé si ustedes lo escuchan. Hola, acá estoy, perdón, justo me había entrado una llamada. Hola, Dale, Fernando, proceda. buenas tardes. Bueno, Bueno, te
tu experiencia en el regimiento de granaderos, ¿no? Qué maravilloso. Sí, yo tuve la suerte de estar destinado en 2 lugares. Mi primer destino fue en el regimiento de húsares de Porredón, que queda en la localidad de Azul, y después en el año 96 y 97 estuve en Granaderos. Los 2 regimientos tienen dos héroes, uno más reconocido que otro, obviamente, pero Porredón, por ejemplo, supo entender también la visión de San Martín y de Güemes, dado que en 1806, cuando fue la reconquista de Buenos Aires, él parte de Luján con sus gauchos que tenía en el campo en Luján, como no tenían uniformes, toma la medida de la Virgen, y el primer uniforme que tuvo el regimiento de húsares fue la medida de la Virgen de Luján, una cinta celeste y blanca. Por eso, cuando San Martín empieza a idear el plan continental, tuvo el apoyo del director supremo, ¿no? En cuanto a tratar de dar lo máximo posible en función de lo que disponía Porredón. Y esa amistad y ese trabajo en conjunto y compañerismo que tuvo con Güemes durante 8 años, desde 1813 hasta 1821, creo que fue importante para los dos. Uno, para San Martín, en el cual él, previo a lanzar el plan continental y formar el ejército de los Andes, necesitaba sí o sí la independencia. Y creo que por ahí siempre se trata la historia misma o cómo nos las enseñan. Siempre se ve el valor de Güemes solo como que fue el que protegió las fronteras. Y la verdad que trasciende mucho más de eso, porque parte de haber logrado que se reuniera el Congreso para declarar la independencia en 1816 está en el valor de Güemes de haber no cedido el camino hacia Tucumán y de haber contenido al ejército realista durante todo ese tiempo. Y para San Martín, la verdad, era realmente importante, previo a iniciar el cruce de los Andes, que Argentina fuera independiente. Creo que también es importante, más allá de la guerra gaucha, lo que le puede haber dejado San Martín a Güemes fue su experiencia en la formación del regimiento de granaderos a caballo. Es más, San Martín le pasa el reglamento con el cual formó el regimiento, ¿no? En el cual él destacaba valores del punto de vista de la formación, la importancia que tenía el conocimiento del enemigo, tener una exploración, tener una observación, la formación de los oficiales, el espíritu de cuerpo, la disciplina. Fueron los valores que creo que también Güemes, cuando arma parte de sus 2 ejércitos, uno que era de línea con los infernales, los coraceros y un escuadrón de granaderos, y por otro lado tenía su ejército gaucho, ¿no? Pero logró transmitirle a San Martín la importancia que tenía de tener gente formada y con experiencia. El plan continental, en gran medida también, la primera fase, que es el cruce de los Andes, y después Chacabuco hasta llegar a Maipú, fue vital el accionar de Güemes, en el cual San Martín lo que había pedido era aferrar a los realistas del norte, cuestión que no pudieran el ejército realista después desprenderse hacia Chile. Y bueno, la muerte precipitada en el año 1821 de Güemes trabó parte de ese plan continental en lo que es la campaña del Perú. Si vos me decís de los valores que compartían ellos, en el hall del Regimiento de Granaderos a Caballo, en el hall de los grandes símbolos cuando uno ingresa, hay 4 valores que destacaba San Martín y creo que los define a ambos. Uno es el deber, otro es la libertad, otro es el honor y el último es el valor. Si vos me decís, yo creo que tanto San Martín como Güemes mantenían esas 4 cosas. Un amor increíble por la libertad, la pasión por el deber y cumplir, y después tenían siempre toda su vida, tanto personal como profesional militar, el honor, y siempre con un enorme valor. Qué maravilloso, Fernando, todo lo que me contaste. Sabés que no tenía
en cuenta esto que comentaste, ¿no? Que Güemes facilitó ese encuentro donde se pudo constituir la patria, ¿no? Qué importante. Sí, viste que generalmente nos enseñan a pensar a Güemes solo como que contuvo el norte en un momento, pero viste, creo que trasciende más allá de la custodia de fronteras, viste, fue una persona decisiva. Es más, no hay muchos bustos de demasiados héroes dentro del cuartel del regimiento, y uno de los bustos que está es el general Güemes, porque para el regimiento de granaderos a caballo la verdad representó un apoyo incondicional para poder hacer la formación en Mendoza del Ejército de los Andes, para hacer cruzar una de las cordilleras más altas del mundo, liberar Chile y después iniciar la campaña de Perú. Creo que trasciende más allá de haber cuidado la frontera, y una frontera, como dijeron recién, que era totalmente difusa, ¿no? Y los 4 valores, esos que los repito, que me parece que son los que, y si me decís trayéndolo al presente y llevándolos para siempre, para el futuro, me parece cuando uno está orientado por el deber, la libertad, el honor y el valor, y trabajando en equipo y en confianza, sí o sí te debe llevar al éxito. Creo que parte de la libertad de trabajo y la confianza que depositó San Martín fue porque Güemes se la ganó. Inclusive cuando el que lo nombra general y a cargo del Ejército de Observación en el Norte es San Martín, no es el director supremo. Fernando, muchísimas gracias por este aporte. La verdad, me encantaría poder conocer ese hall del cuartel de Granaderos. No sé si es accesible al público. Sí. Cuando llegue finalmente regrese a Buenos Aires, me encantaría ver esas palabras, ¿no? De ver libertad. La libertad sin responsabilidad no se entiende, ¿no? Qué maravilloso eso. Y el valor, lo que dinamiza el valor es el honor, que es el sostener los propios códigos, ¿no? Los valores que uno tiene. Bueno, Fer, quédate como hablante, le voy a dar paso, porque después quiero que hagamos un cierre cada uno. A Nicolás Salgado, que es personal retirado de la Gendarmería, licenciado en Relaciones Internacionales y de Ciencias Políticas, oriundo de Santo Tomé, Corrientes, y quería que Nico nos contara a todos, porque es una cosa que yo no sabía, por qué la Escuela de Oficiales de Gendarmería se llama, lleva el nombre de Martín Miguel de Güemes. Buenas tardes, Nico, te abro el espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Sorry que entré tarde, pero mi teléfono está pobrecito ya pidiendo No te cambio. preocupes, Nico, porque, digamos, llegaste en el momento que tenías que llegar y nada, contanos, ¿por Y qué la Gendarmería Nacional, la Escuela de Oficiales lleva ese nombre, no? Claro, la historia de la Gendarmería nace allá por los años 30 como regimientos de infantería ligera. Luego, en la época de Perón, se establece la creación propia de la Gendarmería Nacional Argentina. La función principal de la Gendarmería Nacional Argentina es, como ustedes todos saben, bueno, y cambió un poquito, ya hay más obligaciones que antes, pero la función principal es precisamente la custodia de las fronteras. Por eso el mote que tenemos de Águilas de la Frontera. Y la doctrina que se le enseña al oficial de Gendarmería Nacional es precisamente el pensamiento de Güemes, la doctrina que Güemes le impartía a sus infernales. Es más, el sable de cadete del oficial de Gendarmería es la réplica del sable de Güemes, y el sable del general de Gendarmería, de un comandante general, es el sable de Güemes. La Gendarmería está muy identificada con Güemes. Es más, si ustedes ven el escudo de la Gendarmería, son los 2 sables cruzados con el laurel, que era precisamente,
esto lo saben muy pocos, uno de los primeros emblemas que usaban los infernales de Güemes. Eran los dos, en realidad era una lanza y un sable cruzado en el viejo uniforme rojo punzó de los infernales. La tarea nuestra, o sea, la doctrina nuestra y lo que nosotros aprendemos de Güemes es precisamente eso. No sé si alguno tuvo la oportunidad de escuchar el decálogo del gendarme, y uno escuchando el decálogo del gendarme, que lo pueden buscar en YouTube, está en varios videos, es textual el porqué de ser gendarme, el porqué de defender las fronteras de tu país. Y todo está basado en lo que era Güemes y el significado de Güemes. Y cuando hablamos del significado de Güemes, de San Martín, de Belgrano, hoy lo escuchaba a Martín, que hablaba de ideales, no era solamente el ideal, sino era el objetivo también. Ahí van de la mano, porque ellos tenían un objetivo que era la libertad de su nación, de su patria, y lo pusieron por encima de todo. De todo. Esa es la camaradería, que es el amor a tu hermano, al tipo que tenés al lado. Y tanto Güemes como San Martín como Belgrano fueron tres ejemplos claros de lo que es camaradería. Tres hombres que dejaron de lado todo, ¿cómo decirlo? Toda debilidad que puede tener un ser humano, toda comodidad que puede tener un ser humano, sobre todo Güemes, y la pusieron al servicio de crear una nación. Y cada uno desde su lugar, y la crearon. Y cuando tuvieron que dar un paso al costado, como Belgrano hoy explicaba en Yatasto con San Martín, lo dio. Y como San Martín también lo dio en su momento en Guayaquil. Son hombres que pensaban en un ideal de nación, que pensaban en un ideal de bien común del pueblo, de la nación, y creían realmente en lo que hacían. Por eso las cosas le han salido también. Claro, Por ahí ejemplo, Nicolás, acá sí, vemos que eran hombres apasionados exactamente, por la libertad, pero que no eran personalistas, no querían la gloria para sí mismos. Entonces, por eso estaban exactamente, enfocados en el objetivo de la independencia, de la libertad, y no de no quedar para la historia, de no vanagloriarse, de que no se le rinda culto, ¿no? Que es el gran problema que tenemos hace ya casi un siglo acá en Argentina, ¿no? Todos quieren ser San Martín sin serlo, todos quieren ser Güemes sin serlo. Ellos mismos eligieron priorizar la comunidad, lo comunitario, la ciudadanía, el espacio común, el territorio, la patria, el país, y no van a exact gloriarse y pedir un culto a ellos mismos, ¿no? Bueno, Eh, hay una frase, cuando vos entras al patio de honor de la Güemes, de la Escuela de Oficiales, que dice, que es una frase Güemes que muy pocos la saben, ¿eh? Dice, un hombre puede vivir 20, 30, 40 y hasta 80 años, pero lo importante es lo que haga durante esos años. Uno puede vivir 20 años y dejar un legado, y uno puede vivir 80 y pasar a la historia simplemente como una mancha. Es Impresionante. increíble eso. Es increíble porque eso te está diciendo precisamente que lo importante es lo que vos hagas con tu vida, sea corta o sea larga, y no la cantidad de años que vivís, ni el usufructo personal. Y estos hombres, Güemes, San Martín paisano mío encima, o sea, por algo nació en Corrientes, ¿no? Sin Bueno, ofender a los demás, sin ofender, y bueno, Güemes nació en Salta, que las dos provincias más, sin ofender al resto de las provincias, pero para mí son las más nacionalistas de todas. Eh, es una cuestión personal, ¿no? Esa. Pero, bueno, bromas pero, aparte, Nico. exacto. Pero no, pero bueno, volviendo al tema de la relación de Güemes con San Martín, siendo un poco lo que estaban hablando hoy, ahí te das cuenta que eran hermanos, eso es lo importante. Cuando uno ve, qué sé yo, voy a poner un ejemplo ridículo, ¿no? La serie esta famosa
Band of Brothers. Bueno, es exactamente lo mismo. Eran una banda de hermanos que tenían un objetivo en común y que tenían una misión en común y que tenían un ideal en común, que iba por encima de cualquier aspecto personal. A ver, Güemes venía de una familia tradicional, de una Sí, sí, familia sí, lo comentamos. Sí. aristócrata, y sin embargo dejó de lado todo eso para transformarse en lo que es hoy, pero eso lo hizo no porque quiso fama, lo hizo porque tenía ideales que eran mucho más fuertes que una vida cómoda, que un título. Y eso es lo que lamentablemente se ha perdido en este país. Se ha perdido, pero totalmente. Y dejamos de seguir esos ejemplos que son Güemes, San Martín, Belgrano, Dorrego. Y hoy en día, como bien hoy lo dijiste, Rosario, está idolatrar al político de turno. Un político de turno que lo que menos tiene es vocación de servicio. Y ahí está el secreto. Esta gente, Güemes, San Martín, Belgrano, eran hombres con vocación de servicio. Una vocación de servicio que iba por encima de todo y que eran capaces de todo. Es más, la batalla de Tucumán, por ejemplo, es un ejemplo claro. Belgrano estaba prácticamente derrotado y Tristán Suárez, que era compañero de él en Salamanca, después cuando vuelve a España se come un juicio terrible y termina en preso, porque en su momento, cuando lo ve a Belgrano al frente de las tropas, y esto está, pero hasta en los libros de español le aparece, Tristán Suárez agarra y dice, no se le puede ganar, a ver, su círculo más cercano le dijo, bueno, con esto lo aplastamos. Y Tristán Suárez le dijo, no podemos vencer héroes de bronce, lo dijo el enemigo, lo dijo Claro. el enemigo. Bueno, esto que estoy Chacabuco, comentando, Nico, para ir sí, cerrando, porque ya estamos hace más de una hora, sí, es lo que estamos comentando, lo que yo comentaba, lo que me inspira, ¿no? Toda la situación de Ucrania y el presidente de Ucrania, ¿no? Lo dejaron solo, él se puso adelante y resulta que por su dignidad inspira a su pueblo y se termina sumando la gente, ¿no? Los que lo dejaron solo. Entonces, ¿cómo vemos la actitud, ¿no? ¿Cómo cambia la actitud cómo puede cambiar un contexto si nos animamos a hacer lo que debemos ser, ¿no? Bueno, yo quiero ir cerrando, no sé si Diego y Martín, quiero unas últimas palabras, una última invitación de nuevo con Leo, que se puede volver a sumar. Bueno, les digo, bueno, como siempre, que pueden ir ahí a mi bio de Twitter, que está mi cafecito, si me quieren invitar cafecitos para apoyarme, así yo sigo creando espacios como estos y tal, si quieren, y si les parece correcto. Nada, quiero ver si Diego, ¿querés hacer algún matiz para cerrar? No, Matiz, no, Rosario, simplemente apoyar tus palabras. El tema de la ejemplaridad me parece muy fuerte de los líderes para con su pueblo. La vez pasada decíamos que habían tres cosas que son necesarias para ganar una guerra. Yo hablaba de la guerra cultural también, pero había un autor que decía, primero, población, segundo, economía, tercero, fuerza espiritual, digamos, voluntad. Nosotros teníamos el 4% de la economía de España, el menos del 5% perdón, el 4% de su población, menos del 6% de su economía, pero teníamos una fuerza espiritual y una voluntad enorme para combatir y para defender lo que era nuestro. En situaciones difíciles es necesario esa fuerza moral y espiritual. Así que reforzar y esa idea y felicitar, bueno, a Leo y a todos los que vienen trabajando para seguir manteniendo estos valores en la patria. Bueno, Diego, espero que nos podamos encontrar el 17 de junio, ahí en Salta, alrededor de un fuego, quizás bailamos una chacarera, Me entusiasma la idea. celebrando, yo aprendí a zapatear y a bailar folclore de chiquita, ¿viste?
Te quiero decir que nada, que ojalá nos podamos encontrar. Mi sueño es pasar este 17 de junio en Salta, ¿sabes? Eh, nada, Diego, seguro que te voy a seguir llamando de acá a junio para hablar en los espacios. Martín, ¿querés comentar algo? No, nada, simplemente agradecerte por el espacio, celebrar, como lo titulás vos, esta iniciativa y que, bueno, ojalá y Güemes sea cada vez más un ejemplo para todos, en sus valores, en sus virtudes y nada, eso, agradecerte y nada más. Bueno, Martín, Diego, los dos de Salta, salteños, amantes apasionados por Güemes y la historia y toda la historia de nuestro país. Muchísimas gracias por el tiempo, por la generosidad de estar, de hablarnos, de compartir conocimientos, sentires. Nada, Fernando, querido, no sé si estás ahí, a ver.